Sensuales por la explicación del Padre y no de las cuadrillas callejeras. Padres, no descuiden este importante deber hacia sus niños, porque si no lo aprenden de ustedes, estas cosas les serán enseñadas en el lenguaje vulgar de la calle. Para su desgracia, las madres deben enseñar a sus hijas, recordándoles que más vale prevenir que curar. Padres y madres deben guardar sus corazones renovados por la gracia y ser niños con sus niños, penetrando en sus pensamientos y tomando un interés en sus legítimas ambiciones y placeres juveniles. Cuando tal es el caso, los niños no se preocupan por alejarse del círculo doméstico para el placer de ellos. Tienen tal felicidad y buenos tiempos en el círculo de la familia que están muy satisfechos allí. Los padres no deben olvidar proveer ocupaciones saludables y entretenimientos para sus hijos, alentándolos a aprender cosas prácticas, recordándoles que manos ociosas son buena herramienta para Satanás. En distintos modos tales entretenimientos pueden ser provistos en el hogar y los hijos crecerán apegados al hogar y a la familia, atrayendo o repeliendo los padres y las madres que así han ganado y asegurado los afectos y confianza de sus hijos, habrán ganado el interés de ellos, de modo que escucharán de buena voluntad sus exhortaciones y palabras de corrección y la lectura y exposición de la verdad divina de labios de sus estimados y amados padres, quienes ellos saben que son sabios, considerados y amantes. Por otra parte, padres que gobiernan a sus hijos con un rígido espíritu legalista y ministran la verdad divina a ellos del mismo modo, imponiendo la verdad como un yugo férreo sobre sus tiernos cuellos, solo repelen a sus hijos y producen rebelión y resistencia en sus corazones a las verdades divinas. Esta es una de las razones por la que muchos hijos de padres cristianos, especialmente los varones, manifiestan, cuando ya han crecido, una oposición y hostilidad a todo lo que se llame religioso. Los corazones de los hijos, y de la humanidad en general, deben ser atraídos y ganados, al igual que las conciencias alcanzadas, con la verdad divina. No basta que toda la obra vaya dirigida a la conciencia y ninguna al corazón. La presentación de la verdad en amor, Efesios 4:15, por el poder del Espíritu, gana a ambos, al corazón y a la conciencia. Un querido siervo de Cristo se vio una vez obligado a castigar a su hijo. A cada golpe de la vara el niño llorando se adhería más a su padre hasta que al fin, el padre fue constreñido a arrojar la vara, recordando lo que está escrito. ¿O forzará a alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Isaías 27:5. Seguramente aquel padre había ganado el corazón y la confianza de su hijo mucho antes de que le castigara, y de este modo el corazón del niño sintió los golpes de la vara más vívidamente que su carne, porque él pudo ver en el rostro del padre la angustia y la pena que le costaba tratar de ese modo a su hijo. El resultado fue que la vara fue directamente a la conciencia del niño, así como a su corazón, y allí produjo frutos apacibles de justicia, y así fue que el padre pudo arrojar la vara. Otro efecto de la fiel corrección de aquel padre amante fue que el niño se apegó más a su padre en vez de ser repelido y enajenado de él. ¡Qué lección para todos los padres cristianos! Disciplina y amonestación. Volviendo a la segunda parte de la exhortación a los padres en Efesios 6:4, tenemos el importante mandato de criar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Como hemos observado ya, los hijos de un creyente están en una posición de bendición y privilegio, distintos al mundo del cual Satanás es el príncipe. El padre cristiano debe entonces reconocer esta posición de privilegio en la cual son colocados sus hijos, y criarlos bajo el yugo de Cristo en la disciplina y amonestación del Señor. La posición cristiana debe ser el carácter de la educación que Él dé a sus hijos. Él los trata como criados para el Señor, y los adiestra como el Señor mismo los criará. Si bien no podemos hacer a nuestros hijos aptos para el cielo, sin embargo, podemos por la fe educarlos para encaminarlos allá, y Dios en gracia bendecirá la fiel enseñanza de aquellos que Él nos ha dado. La palabra en el original aquí traducida, disciplina, significa educación, instrucción, castigo. En efecto, la palabra significa dar nutrición, adiestrar, disciplinar y educar. Esto es lo que el término abarca, y lo que los padres, incluyendo a las madres también, son exhortados a hacer: criarlos, criar sus hijos bajo la amonestación del Señor, bajo su nutrición, educación, disciplina y admonición. Mientras la primera parte de Efesios 6:4 advierte a los padres de no ser rudos y opresores, esta segunda parte de la exhortación les recuerda su responsabilidad de criarlos en la disciplina y exhortaciones e instrucciones del Señor.
Estas cautelas contra el otro extremo de ser demasiado condescendientes con los hijos y dejarlos actuar como les plazca deben tenerse en cuenta. Los padres son responsables de instruir a los hijos en los caminos del Señor, nutriendo sus corazones con la preciosa palabra de Dios e imprimir sobre sus conciencias la disciplina y exhortaciones del Señor. Esto implica enseñarles los pasos en que el Señor quiere que andemos y disciplinarlos para la obediencia a los mandamientos del Señor y de sus padres. Disciplinando el corazón, cuán bueno es aprovisionar los tiernos corazones y las mentes de los niños con las verdades de la preciosa palabra de Dios. Es de gran valor el instruir aún a los niños inconversos en las Escrituras y adiestrarlos en un completo conocimiento de la palabra de Dios. Es como colocar bien un fuego, de modo que solo una chispa es necesaria para convertirlo en una llama. Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, y Timoteo 4:6. Pablo pudo escribir al joven Timoteo: desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 2 Tim 3:15. Siendo su padre griego y quizás inconverso, sus fieles madre y abuela le habían enseñado las preciosas verdades de la santa palabra desde la niñez en adelante. Las madres juegan una parte importante en esta obra de instruir a los jóvenes en las Escrituras, pero ahora estamos ocupados con la responsabilidad del padre de ver que ellos sean así criados. A los padres en Israel les fue dado un mandamiento urgente y apremiante en cuanto a esto en Deuteronomio 6:6-9 y 11:18-21. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. Qué hermoso cuadro hogareño. El padre poniendo las palabras de Dios en su corazón, y teniéndolas siempre delante de sus ojos, y enseñándolas diligentemente a sus hijos, y haciendo de esa palabra el tema de conversación en el hogar, y teniéndola sobre las puertas, para testimonio público. Si la palabra de Dios ha de ser apreciada por los hijos, debe ser primero valorada por el padre y la madre y habitar en sus corazones, para que los hijos vean que las Escrituras son preciosas a ellos. Enviar a los niños a la escuela dominical para aprender acerca de la Biblia es muy bueno, pero no libra a los padres de la responsabilidad de enseñarles las Escrituras en el hogar. Las necesidades espirituales son más importantes. Muchos padres y madres están tan ocupados con el negocio y las cosas materiales que toman poco o ningún tiempo para leer o meditar sobre las Escrituras para sus propias necesidades espirituales y las de sus hijos. En consecuencia, ellos dan a sus hijos la impresión, por sus acciones, de que las cosas materiales son de mayor importancia y que las cosas espirituales no cuentan mucho. Es maravilla alguna que tales hijos crezcan mundanos y con poco aprecio por la palabra de Dios. Podemos estar tan ocupados en proveer para las necesidades materiales de nuestros hijos y en seguir adelante en este mundo, que olvidamos la mayor necesidad de las almas de nuestros hijos, y así gastamos poco o ningún tiempo con ellos sobre cuestiones espirituales. Esto no es criar los hijos en la disciplina del Señor. Enseñar a sus hijos la palabra de Dios y velar por sus necesidades espirituales es uno de los mayores deberes de un padre y no obstante es lo que descuida con mayor frecuencia. ¿Cuán triste debe ser esto? Debemos buscar el tiempo para leer la palabra de Dios en compañía de nuestros hijos, para orar con ellos, para enseñarles lecciones espirituales de las cosas de la vida natural y de los acontecimientos diarios, y darles la palabra que sus almas necesitan en el momento de esa necesidad. Si deseamos que sean salvos y crezcan en gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, debemos hacer nuestra parte y nutrirlos con la palabra de Dios. También es posible que un padre pueda estar ocupado enseñando la palabra de Dios y estar de aquí para allá, en lo que él llama el servicio de Cristo, y sin embargo estar abandonando su primer deber de nutrir a su esposa y a sus hijos con la palabra de Dios y cuidar propiamente de ellos. Servir al Señor comienza desde el hogar en el círculo de la familia. Tenemos que esmerarnos en cuidar de nuestra propia viña, antes de guardar la viña de otros. Cantar de los Cantares 1:6. El altar familiar. Todo padre cristiano debe establecer un altar familiar en su hogar, es decir, reunir a su familia cada día para la lectura de la Biblia, oración, y quizás el canto de un himno si es posible. Esta es la responsabilidad del padre como el sacerdote del hogar, pero en su ausencia, la madre debe llevarla a cabo.
Padres, no descuiden esta importante cuestión del culto familiar. No permitan que nada se interponga con ello. No pueden criar a sus hijos para el Señor sin este altar familiar. No es suficiente que usted ore y lea las Escrituras y que ellos oren y lean la Biblia. Usted debe leer las Escrituras con su familia y orar con ellos. Deje que ellos lo vean en oración y oigan su voz en súplica a Dios por ellos, para que conozcan el deseo de su corazón en favor de ellos. La memoria de la oración de un padre es muchas veces el ancla de un niño tentado. Alguien ha escrito con verdad. Juntos inclinen las rodillas y busquen la bendición del Señor sobre ustedes como una familia y sobre cada individuo. Y den gracias a Él por las bendiciones y misericordias en la familia. Hay una notable escritura en Jeremías 10:25 que demuestra que Dios no espera que solo los individuos invoquen su nombre, sino también las familias. El profeta dice: derrama antes tu ardiente indignación sobre las naciones que no te conocen, y sobre las familias que no invocan tu nombre. Amado Padre Cristiano, descenderá este enojo sobre tu familia. Invocan el nombre del Señor como una familia. Un antiguo escritor dice: una familia sin oración es semejante a una casa sin techo, abierta y expuesta a todas las tormentas del cielo. También, la oración en familia cierra con cerrojo la puerta contra los peligros de la noche y la abre para la admisión de misericordias en la mañana. El capellán de una prisión ha dicho: lo último que se olvida en toda la obstinación de la mente de un hijo terco es la oración, las escrituras y los himnos enseñados en el hogar. Ganar un hijo rebelde. Cierto padre tenía un hijo inmanejable e ingobernable en el hogar, al extremo de dañar las vidas de los miembros de la familia. Después de que todos los métodos de amor, recompensa, temor y fuerza hubieron fallado, el padre decidió que debía enviarlo a la escuela correccional, así que fue a ver al superintendente de dicho reformatorio, un simpático cristiano, y le contó la dificultad. El superintendente replicó que debía ser enviado a la escuela y tener su preparación, pero dijo que deseaba hacer una pregunta antes de hacer arreglos definitivos. Usted dice que ha probado todos los métodos, dijo, y todos los medios han fallado. Ahora yo quiero saber si usted ha probado el orar con él. No, dijo el padre, notablemente sorprendido. Nunca he pensado en hacer eso. Bien, dijo el superintendente, usted debe irse a su casa y orar con él. No me sentiría dispuesto a recibirle aquí o tener nada que ver con el caso hasta que el poder de la oración en su hogar y en la presencia de él haya sido probado. El padre dijo que no podía orar delante de su familia y no tenía el valor para levantar un altar familiar. El superintendente le mandó ir a su casa y reunir su familia aquella noche a las 9, leer un capítulo de la Biblia, orar con ellos, y que él y su esposa orarían por todos ellos, especialmente por Lane, el niño terco. Llegando al hogar le contó a su esposa todo lo que el superintendente había dicho. Ella replicó que había estado pensando por mucho tiempo que ellos habían estado esquivando su deber en esta cuestión, y urgió a su esposo a no vacilar más, sino que empezara la devoción familiar aquella noche y prometió hacer los arreglos para ello. Después de comer, la madre pidió a los niños que hicieran palomitas, maíz tostado y Lane fue encargado del trabajo. Este era uno de sus pasatiempos favoritos, así que la madre impidió la acostumbrada salida a hurtadillas de la casa por él aquella noche. Cuando esto hubo terminado, la mamá mandó a los niños a lavarse y a reunirse en la sala aquella noche a las 9 para algo placentero reservado para ellos. Se trajo una Biblia grande y la colocó sobre la mesa, y el padre, temblando, dijo a su familia que le había impresionado que él había estado vergonzosamente abandonando su deber y el más alto bienestar de sus hijos al no leer la Biblia y orar con ellos como una familia. Entonces dijo que esta noche comenzarían un curso diferente y ver si ellos no serían más felices y mejores siguiéndolo. Leyó entonces un capítulo de las Escrituras y se arrodilló a orar. Su esposa e hijos se arrodillaron con él, excepto Lane. Lane se sentó erguido, con rostro austero y pálido y con turbado semblante, mirando una y otra vez a la puerta, como meditando en huir. El pobre padre no pudo al principio hallar palabras para expresar sus pensamientos y sentimientos acerca de su conflicto, pero al traer a su mente al superintendente y su esposa en oración por ellos en aquel mismo instante, su lengua tartamuda fue desatada, y una ferviente oración comenzó a fluir de sus labios. Mientras ponía fin a una muy tierna y conmovedora apelación en favor de Lane, su hijo en rebeldía, y para que todos sometieran su voluntad errónea al amante yugo de Cristo, Lane se levantó de su silla, cruzó el salón, y arrodillándose junto a su padre, arrojó sus brazos alrededor de su cuello, sollozando, le dijo:
Sigue orando, papá. Sigue orando. He tratado de pedir a Dios que limpie mi impío corazón, pero yo no parecía poder llegar hasta Él por mí mismo. Yo sé que Él me oirá ahora, cuando ustedes están todos dispuestos a orar conmigo. Todos los de la familia se levantaron de sus rodillas, con sus corazones ablandados y sus rostros llenos de lágrimas. Las dos hijas mayores le dijeron a Lane que habían estado orando en secreto por él, y declararon que esta había sido la hora más feliz de sus vidas. Y Lane estaba completamente sumiso. Dio a su padre la escopeta cargada, con la cual había aterrado a la familia aquel día, y dijo que había llegado a su fin, y que ya no causaría más dificultades. Perdónenme, padre, madre, hermanos y hermanas, exclamó, porque yo confío en el perdón de Jesucristo. Qué poderoso testimonio al efecto y poder transformador de la oración de familia. Que este incidente verdadero pueda ser una bendición para cada padre. Culto familiar. Mamá está tan ocupada esta mañana en el laberinto de la diaria ocupación, y papá debe ir pronto a la oficina de modo que no hay tiempo para la oración. Los niños son enviados a la escuela y así comienza el día en su afanar, sin palabra de Dios para la mente, sin un himno siquiera que entonar. No extraña que la carga sea pesada y las horas transcurran tan largas, y el hablar sea tan áspero y rudo, y las vidas inseguras y amargas. Una pausita hacer cada mañana, y otra vez el día al terminar, un momento pasar con el maestro, recordando que él nos enseñó a orar. Terminaremos el tema de la crianza de los niños, con unas pocas observaciones acerca de la variedad. La crianza no implica meramente la alimentación de las almas de los niños con la palabra de Dios, aunque esto es de primordial importancia, según lo expresa Von Posek. Las mentes y los corazones jóvenes desean variedad. Esa es su misma naturaleza. No pueden estar constantemente acosados con lecciones espirituales y preceptos. Ellos necesitan variedad de lectura, variedad de relación y compañía, variedad de ocupación, y variedad de distracciones juveniles y entretenimientos. El desaliento de ciertos padres que durante años de fiel enseñanza a sus hijos no ven los frutos por los cuales han orado y esperado, puede resultar de su falta de sabiduría, al no dar suficiente lugar a esta necesidad que los jóvenes sienten por la variedad. Solo cuídense de que esta variedad sea de un carácter natural, no mundano. Libros sobre la naturaleza y buena literatura de verdaderas historias y biografías cristianas proveerán saludable instrucción para corazones y mentes jóvenes, así como libros instructivos sobre varias ciencias, que deben estar libres de racionalismo y de incredulidad. Castigo por desobediencia, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hebreos 12, 6-7. Yo le seré a el Padre, y él me será a mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. 2 Samuel 7:14. Este es el modo en que el Padre Celestial trata con nosotros. Él azota a todo aquel que recibe por hijo. Él tiene un gobierno moral respecto de nosotros, y lo que sembramos eso cosecharemos. Gálatas 6:7-8. Si somos desobedientes a Él, sufrimos por ello, y de ese modo aprendemos que es cosa amarga el desobedecer. Si somos obedientes cosechamos los benditos frutos de la obediencia, y probamos que eso es siempre lo mejor. Sin embargo, también experimentamos que nuestro Padre no solo trata con nosotros en gobierno cuando somos desobedientes, sino que también trata con nosotros en gracia, misericordia y paciencia, especialmente cuando nos arrepentimos. Él nos muestra amor en su tiempo y castigo en su momento adecuado. De los tratos del Padre Celestial con nosotros aprendemos cómo tratar a nuestros hijos. Debemos castigarlos por desobediencia y probar que el niño es nuestro hijo, azotándolo. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. Hebreos 12:8. Como padres debemos tratar con nuestros hijos en gobierno, y también en gracia y misericordia. De este modo ellos aprenderán la bienaventuranza de obedecer y el dolor y la pena que la desobediencia causan. Castigo o azote no necesita ser siempre en la forma de azote con vara, aunque este pueda ser necesario algunas veces. Existen muchos otros métodos de efectuar disciplina por desobediencia. Privilegios pueden ser negados a los niños por un tiempo o pueden ser sometidos a alguna tarea desagradable. El padre descubrirá qué método es más efectivo en la promoción de obediencia en cada niño particular. No todos los niños pueden ser tratados igualmente. Cada disposición y temperamento deben ser manejados de forma diferente. Se puede razonar benignamente con algunos niños y con otros una severa palabra de reprobación puede ser suficiente, mientras otros a veces pueden necesitar una disciplina más severa.
Pero para que no se considere el uso de la anticuada vara como anticristiano e incompatible con el estar bajo la gracia, sería bueno para todos nosotros considerar las siguientes escrituras del inspirado libro de la sabiduría de Salomón. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Proverbios 13:24. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Proverbios 19:18. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 22:15. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara, y librarás su alma del Seol. Proverbios 23:13-14. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Corrige a tu hijo, y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Proverbios 29:15-17. Ciertamente estas son palabras íntegras y saludables de sabiduría para los padres en todas las dispensaciones, y ninguno puede despreciarlas, sino para su mal. El amor usa la vara, pero como alguien ha escrito muy bien, debe ser sentido por el niño aún mientras esté bajo el castigo, que es el amor el que aplica la vara. Los niños perciben muy pronto, y sus corazones jóvenes sienten muy agudamente, aún mientras están bajo el castigo, si es amor, cólera o descontrol lo que está operando en el padre que aplica la vara. En estos últimos casos el instrumento correctivo no efectuará corrección alguna. La ira provoca ira. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. En tal caso, cada golpe de la vara alejará más y más del precioso propósito del castigo paternal y cerrará el corazón del niño en lugar de ganarlo. Cuán importante es, por tanto, que un padre antes de aplicar la vara de corrección, mire arriba con un espíritu humilde y contrito, y pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, la sabiduría necesaria y la gracia, como así también que su espíritu de amor y de discreción pueda guiar la mano del padre a aplicar la amarga vara de corrección. La falla de David hay una lección que sirve de advertencia para todos los padres en el breve comentario del Espíritu de Dios en cuanto a la falla de David en no disciplinar a su hijo Adonías. En I de Reyes 1:6 se lee, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días, con decirle, ¿por qué haces así? Esta falla de David en disciplinar a su hijo es anotada por Dios con motivo de la exaltación de Adonías contra la mente y voluntad revelada de Dios al decir, seré rey. Cuando se acercaba la muerte de su padre, Dios había previamente declarado su propósito de que Salomón sucedería a David como rey. Erguirse Adonías ahora como rey fue un grave acto de rebeldía contra el Señor y su voluntad revelada madre imparte tono moral y virtud a los hijos, mientras el padre les da estatus social. Este es el significado de la expresión usada corrientemente en los libros históricos de la Biblia con respecto a los reyes de Israel y de Judá. El nombre de su madre fue tal y tal. La historia de ellos prueba que sus madres fueron un gran poder moral e influencia sobre ellos, para bien o mal. Cuán importante entonces para las madres es el ser espirituales, buscando primero el reino de Dios y su justicia, de modo que ellas llenarán el lugar que Dios les ha preparado en el hogar para la gloria del Señor e influirán en sus pequeños para andar rectamente para el Señor. Críamelo, las palabras de la hija de Faraón dirigidas a la madre de Moisés en Éxodo 2:9 han sido citadas con frecuencia como indicativas de lo que dice Dios a cada madre cuando Él le confía un niño a ella. Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Este es el encargo del Señor a la madre en cuyos brazos Él ha depositado un recién nacido. Llévate este niño y críamelo, dijo la hija de Faraón a la madre, cuyo ser por el niño sentía toda afición. Así habla Dios a cada madre al nacer su pequeño infante. Lleva este niño y críamelo por el tiempo de su vida restante. Lleva a este niño, a ti lo confío para que de ti aprenda cómo andar trascendiendo del mundo de tinieblas al refulgente y celestial hogar. Lleva este niño, y considera, madre, que el cielo hermoso y puro nos espera donde tú has de morar eternamente y este tu niño ha de quedarse fuera. Entonces dirígelo sabiamente, sentir el amor del Salvador, que la vida sombría de pecado se torna pura y noble por su amor. Lleva este niño, rica bendición que a tu cuidado se confía en la tierra. Críalo con cariño hasta que yo a reclamarlo venga. Qué hermoso privilegio, criar un niño para el Señor. Qué grande y noble obra es confiada a una madre y qué maravillosos salarios de recompensa celestial dará Él por ser fiel al encargo. Es de la mayor importancia que las madres reconozcan desde el comienzo mismo que el hijo de ellas es una dádiva del Señor a ellas. Una heredad del Señor, Salmo 127:3. Pertenece al Señor y solamente es confiado al cuidado de los padres. Los padres solo son mayordomos de Dios, reteniendo los hijos para criarlos y educarlos para Él.
Es por causa de que las madres cristianas con tanta frecuencia olvidan de quién son los hijos de ellas, que incurren en tales equivocaciones en educarlos. ¿Cómo se les puede criar conforme a los caminos del mundo, o permitírsele hacer lo que desea, si se recuerda y reconoce que ellos pertenecen a Dios? Qué hermosas son las palabras de la piadosa Ana. Por este niño oraba, y el Señor me dio lo que pedí. Yo, pues, lo dedico también al Señor. Todos los días que viva, serán el Señor, y amó allí al Señor. Y Samuel 1:27-28. Ella rogó que el Señor le diera un hijo y recibió uno de él, y ahora ella lo da de nuevo al Señor para su servicio. ¡Qué ejemplo para toda madre! La obra divinamente asignada a la madre en el estado normal de cosas. La mayor parte de la vida y los primeros años del niño de tiernas sensibilidades se pasan en la compañía de la madre, ya que la obra del padre como el gran amor del pan para la familia le lleva lejos de su hogar y su familia por muchas horas del día. Por tanto, la obra de educar los niños y su crecimiento piadoso depende mayormente de la madre, aunque el padre sea responsable por la casa, como ya hemos visto. Esta es la obra divinamente asignada a ella y ella debe dedicarse a sí misma enteramente a esta solemne y sagrada misión. Si bien la cocina, la preparación de la ropa y demás tareas hogareñas, todas reclaman la atención y el tiempo de la madre, los niños deben tener el primer lugar. No deje usted que nada le haga descuidar a aquellas preciosas almas a quienes Dios mismo ha puesto bajo su cuidado a fin de que las eduque para él. Es una fatal equivocación para una madre abandonar o descuidar la obra que le ha sido asignada por Dios confiándola o delegándola en las manos de otros mientras se dedica a lo que ella llama servicio o al placer, como es la costumbre en estos días. La esfera de trabajo de la madre es en el hogar con su familia. Los fundamentos del carácter del niño se establecen en la casa y la mano de la madre es el instrumento que Dios se deleita en usar para echar esos fundamentos. Otros pueden ser contratados para hacer otras tareas, pero nadie más puede tomar el lugar de ella con los niños. Dios le ha dado esta obra a ella y no a otros. Hablamos del curso normal de las cosas. Circunstancias anormales, desde luego, como la muerte del padre y la necesidad de que la madre se convierta en el sostén de la familia, cambian las cosas. Mi obra en el hogar es el cultivo de olivos que sembraste para el cielo. Cultivarlos es mi humilde anhelo, para que orne tus jardines cada olivo. Puede ser que no busque en los confines de bosques y montañas tu oveja perdida, pero apaciento en dedicada vida corderitos que son como jazmines. Una obra me diste de por vida sin toque de trompetas y clarines, bajo tu amparo ella quedó cumplida. Bástame decir, merced a lo que hiciste, que te devuelvo sin empañadura las joyas que me diste. La educación que los niños reciben de sus madres en sus primeros años influye mucho en el resto de sus vidas. La educación cristiana apropiada es vital y dejará su huella sobre los niños, que perdura a lo largo de sus vidas y deja una impresión en sus corazones y mentes jóvenes, dóciles y receptivas, la cual no puede ser borrada por los peores pecados cometidos en el curso de su existencia. La palabra de Dios declara: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. ¿Quién puede dudar que la importante decisión que Moisés hizo cuando creció en años, de rechazar ser llamado hijo de la hija de Faraón, y elegir antes identificarse con el pueblo de Dios y sufrir aflicciones con ellos, se debió, humanamente hablando, a la piadosa enseñanza e instrucción en las verdades y promesas de Dios que él recibió de su madre mientras ella lo criaba para la hija de Faraón? En Proverbios 31 vemos que la profecía que la madre del rey Lemuel le enseñó permaneció con él, y fue más tarde escrita por él con la pluma inspirada en la Sagrada Escritura. Antes de continuar con el tema, sería bueno decir que es imperativo que el padre y la madre sean uno en propósito, ideales y acción en la educación de sus hijos. Esto es de lo más necesario. Nada puede ser más desastroso que una madre tratando con un hijo en modo opuesto a como el padre ha batallado en el caso, o viceversa. Cualquier desavenencia en principios o acción debe ser discutida por los padres entre ellos mismos solos en la presencia del Señor, y nunca en la presencia de los hijos. Delante de los hijos debe haber acción unida, cada uno sosteniendo la disciplina decretada por el otro, lo que significa educar. Educar no significa meramente enseñar o instruir, significa conducir a un curso particular o llevar a lo largo de cierto paso. Continua vigilancia, constante atención y persistente cuidado se requieren para producir el efecto y objeto deseados. Esto es lo que educar significa. Un niño puede tener su mente atestada de sentimiento religioso, su memoria atiborrada de textos escriturarios e himnos, y a pesar de ello su corazón no estar del todo interesado o influenciado por esta instrucción intelectual. Por importante que sea esta instrucción, no deja de ser una mera información.
El corazón debe ser alcanzado y educado, así como el cerebro informado. Aún más, las madres con frecuencia enseñan a sus hijos lo que ellas mismas no practican, o no se toman el tiempo y el trabajo para que sus hijos lo practiquen. De ahí que los corazones de sus niños no sean atraídos en el camino de la enseñanza impartida, de manera que pronto son guiados por huecas teorías que los llevan a perder el respeto a sus padres y a las enseñanzas religiosas de estos. Como hemos visto, educar significa conducir o llevar a lo largo de cierto curso. Así las madres deben conducir y llevar a sus hijos por el camino del Señor por el ejemplo piadoso de ellas y sus vidas cristianas consistentes. De este modo los corazones de los niños serán tocados y educados, así como sus mentes. Madres, si quieren educar a sus hijos, deben practicar lo que les enseñen y deben mostrarles cómo practicarlo también. A todo costo de trabajo y cuidado, debe verse que ellos hacen según les enseñan. No basta hablar solamente, las palabras no les ponen freno a las tendencias de la naturaleza ni impiden sus veleidades. Como el vinicultor, podando la viña, así deben podar, enderezar, dirigir y conducir la joven vid de la vida que les ha sido confiada, si quieren educarla para Dios y la justicia. Muchas madres enseñan a sus hijos lo recto en teoría, pero la negligencia e indiferencia de ellas en cuanto a la práctica hace que ellos crezcan de modo opuesto. Puede significar un cúmulo de dificultad educar propiamente a los niños. Tal vez sea preciso abandonar el trabajo de momento y suministrar la corrección e instrucción necesarias. Si la madre no se esfuerza cuando ellos son pequeños, causarán mucha más dificultad cuando sean mayores. Muchas madres insensatas, para ahorrarse trabajo a sí mismas han dejado a sus hijos en libertad, olvidando que Dios ha dicho, el muchacho dejado al gobierno de sí mismo avergonzará a su madre. Proverbios 29:15 VM. Nos gustaría llamar la atención hacia la hermosa actitud de Manoah y su esposa en Jueces 13. Cuando les fue dicho por el ángel del Señor que ellos tendrían un hijo, Manoah invocó al Señor y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer, cómo debe ser la manera de vivir del niño. Jueces 13:8 y 12. Esto fue realmente atinado y hermoso. Debe ser la actitud de alma y griega. La más ferviente petición de toda madre y padre. Necesitamos con frecuencia volvernos al Señor y decirle, ¿cómo tendremos que encaminar la vida del niño y qué hemos de hacer con él? Enseñando a obedecer como Dios ha dicho. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y Samuel 15:22. El primero y más importante punto en la educación de los niños es enseñarles la bienaventuranza de la obediencia. Ellos deben aprender obediencia a la autoridad propiamente constituida, lo cual es el fundamento de toda excelencia moral, no solamente en la niñez, sino también a través de la vida. Si un niño nunca aprende a ser obediente en el hogar a la autoridad de sus padres concedida por Dios, será desobediente a las autoridades del gobierno. Obediencia a Dios es la esencia misma de una vida cristiana feliz, y si deseamos que nuestros hijos sean convertidos y cristianos obedientes, debemos enseñarles obediencia en el hogar desde el comienzo mismo. Un niño que nunca ha aprendido obediencia a sus padres escasamente será un cristiano obediente aun cuando sea convertido. Obediencia a la autoridad paternal es esencial a la sujeción a la autoridad de Dios. La autoridad paternal debe ser suprema para el niño. La voluntad paternal ocupa el lugar de Dios en relación con el niño. La voluntad propia, la tendencia congénita de cada hijo de Adán y esencia misma del pecado, necesita ser sometida a Dios. A los padres, y especialmente a las madres, Dios les ha colocado la tarea de comenzar esta obra en la niñez, inculcar obediencia implícita e indiscutible a sus padres y a todas las autoridades. Estamos en los postreros días, descritos en 2 Timoteo 3, cuando la desobediencia a los padres y las varias formas de voluntad propia y rebeldía cunden por todas partes. Por tanto, se hace más necesario que los padres eduquen a sus hijos en obediencia. Forzando la obediencia para obtener la obediencia, los padres deben sostener su palabra y poner en vigor sus advertencias de castigo por la desobediencia. Los niños son observadores sutiles y ellos pronto saben si lo que decimos lo decimos seriamente o no, y si castigaremos la desobediencia y recompensaremos la obediencia. La obediencia a los deseos de los padres y a sus mandamientos es algo en que se debe insistir y debe exigirse aún a costo de castigo si fuere necesario. Si haces esto, los niños pronto aprenderán que las palabras de sus padres serán llevadas a efecto y que ellos deben obedecer. Entonces obedecerán rápidamente a los deseos de sus padres.
Por otra parte, hemos visto con frecuencia hijos que no prestaron atención alguna a los mandamientos de sus padres, porque ellos meramente siguieron con sus súplicas y amenazas y no exigieron obediencia a sus mandamientos ni llevaron a efecto sus palabras. De consiguiente los niños hacen como quieren y siguen en desobediencia. ¿Y quién es culpable sino los padres? Las madres especialmente tienen la culpa en este respecto, aunque los padres son a veces culpables también. Seguramente que hay una palabra de advertencia para los padres y las madres en la palabra del Señor acerca de Elí, el sacerdote. En Samuel 3:13 Dios dijo acerca de Elí, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Sabemos del capítulo 2, 22-25, que Elí reprochó a sus hijos por su maldad, pero la acusación que Dios hizo contra él fue que él no los detuvo. Esto muestra lo que Dios espera de los padres. No lo olvidemos. Comenzar temprano. El secreto de una educación exitosa y obtener obediencia es comenzar temprano, escribe una madre experimentada. No se debe permitir a Satanás llevarnos ventaja al comienzo mimando la voluntad del pequeño infante. Aquí es donde multitud de madres hierran. Empiezan muy tarde. La mayoría de los niños son arruinados para la formación de su carácter antes de llegar a la edad de 5 años por la insensata indulgencia de sus madres. A los infantes se les puede hablar y pueden ser manejados de un modo consistente con el amor y la ternura, el cual enseña que, aunque la madre ama y acaricia, debe ser obedecida. Una mano firme y una voz firme harán al infante reconocer muy pronto que debe quedarse quieto y dormirse cuando no quiere tomar la acostumbrada siesta. Si persiste en resistir, mamá debe perseverar y conquistar la pequeña voluntad, porque si el niño logra seguir su camino, el conflicto será más difícil la próxima vez y se irá haciendo más y más difícil. Si mamá vence, el conflicto será crecientemente más fácil y la obediencia será aprendida temprano por el niño. Pero aquí es donde la mayoría de las madres flaquean. Desisten porque no desean sufrir el dolor de una lucha, olvidando que la derrota de ahora solo significa batallas sin fin en el futuro y multiplicado dolor y pena. La misma madre antes citada escribe que ella conquistó a sus hijos voluntariosos cuando ellos tenían 6 y 10 meses de edad y apenas tuvo que contender con oposición directa alguna de parte de ellos en adelante. Con un hijo quien llegó a ser un predicador del evangelio, ella peleó una sola batalla decisiva, y esto fue cuando él tenía 10 meses de edad. Él nunca puso su voluntad en directa oposición a la de ella en todos los años que sucedieron a aquella penosa lucha. Seguramente ese bendito resultado compensó con creces aquella lucha. Qué verdadera y saludable lección para todas las madres. Veracidad y rectitud. Otra cosa importante en educar a un niño en el camino que debe seguir es enseñarle en la práctica de la verdad y la integridad. Habiendo nacido en pecado, todo ser humano tiene una naturaleza mala. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Salmo 58:3. E indudablemente uno de los pecados más comunes de la humanidad es la falta de veracidad. Contrarrestar esta tendencia y formar el alma en el hábito de la verdad debe ser uno de los primeros objetivos de enseñar bien al niño. El Señor aborrece la lengua mentirosa. Los labios mentirosos son abominación al Señor. Proverbios 6:16-17, 12:22. Por tanto, a los niños debe enseñárseles desde temprano cuán abominables son las mentiras a Dios. Para desarrollar veracidad y rectitud, los padres deben cuidarse de minimizar y excusar la tendencia a la falsedad en sus niños. Algunos padres efectivamente se sonríen y admiran sus trucos engañosos al ocultar alguna de sus pueriles maldades. No es de extrañarse que tales niños crezcan sin horror alguno a la falsedad o sin tener ningún escrúpulo con respecto a decir mentiras, lo que constituye una de las garantías para vivir honradamente una vez crecidos. Ningún padre o madre tendrá éxito en formar en su hijo mayor aborrecimiento hacia cualquier pecado que él mismo sienta. Los niños, los más rápidos de todos los analistas, instintiva e inmediatamente percibirán toda simulación de piedad en sus padres. Ellos no juzgan tanto por lo que decimos, como por lo que sentimos y hacemos. Nunca cierre usted los ojos sobre cualquier falsedad o engaño de su hijo. Que las madres se cuiden de hablar contra ninguna persona delante de sus hijos y entonces actuar amablemente delante de esa persona. ¿Qué más efectiva lección se podría dar a un hijo en engaño si una madre o quizá un padre actuara así? Y si los padres cuentan a sus hijos las acostumbradas falsedades acerca del imaginario Santa Claus y de espectros y espantajos. ¿Cómo puede esperarse que los niños digan la verdad? Nunca digamos una cosa incierta a nuestros niños si queremos educarlos para Dios. ¿Quién no miente y quién desea la verdad en lo íntimo? Tito 1:2. Salmo 51:6. Antes conteste a sus averiguaciones con poco o nada si siente que no puede decirles la verdad en toda propiedad.
Practique la veracidad con sus hijos si quiere que sean veraces. No le haga promesas que luego no cumpla. Esto es falta de veracidad. Ni los inste a tomar medicinas amargas diciéndoles que es algo bueno y sabroso. Por tales medios enseña a sus hijos del modo contrario a lo que desea que ellos sean, y más tarde trabajará en vano para hacerles veraces y sinceros, pues usted habrá dañado el terreno. La educación y ciertamente no puede conducir a la veracidad en los niños, llenar sus mentes con toda clase de cuentos de hadas y ficciones. Tales libros deben alejarse de ellos tanto como sea posible, antes educarlos en lo que sea real y vivo. No hay mejor libro de cuentos que la Biblia, con sus historias verdaderas, interesantes e instructivas, las cuales los niños aman siempre. Enséñeles también acerca de la maravillosa creación de Dios. Haga que se interesen en todos los animales y cosas que Dios ha hecho. De este modo ellos cultivarán un amor hacia la naturaleza y tendrán sus corazones atraídos a adorar a Dios temprano, como su sabio y poderoso creador. Entonces, junto con esto debe enseñárseles la verdad superior de Cristo el Redentor y la necesidad que ellos tienen de Él como su Salvador. Instruye al niño con todo anhelo a los 7 para llegar al cielo. La verdad arraigará con más ahínco si le enseñas al llegar a los 5. Aprenderá para no olvidar después si con ruegos lo enseñas antes de los 3. El centro de atracción antes de terminar el tema de la enseñanza de los niños. Sería bueno llamar la atención hacia el error de permitir a los niños demasiada importancia en la presencia de otros, permitiéndoles ser el centro de atracción y llamando la atención hacia su perspicacia y agudeza. De este modo pronto aprenden